Bienvenidos a la séptima sesión de este módulo de expresión escrita y argumentativa. Les recuerdo mi nombre, soy Orquídea Flores y también les recuerdo que para este momento ya hemos revisado aspectos técnicos importantes que tienen que ver con el asunto de la redacción y la sintaxis. Y esta sesión está destinada como a cerrar esta parte que hemos estado trabajando, esta área que hemos estado trabajando que tiene que ver con la redacción. Hoy vamos a conocer, o aprender, mejor dicho, a organizar la información dentro de una oración. Estuvimos trabajando, con ya algunas sugerencias generales, con algunos de los criterios básicos para redactar bien. Hemos trabajado también con el asunto de la sintaxis para conocer los elementos y la estructura de la oración, cuáles son los componentes de la misma, y en cada caso y cómo debe organizarse lógicamente la oración. Sin embargo, nos falta saber cómo vamos a organizar toda la información, ya partiendo de las reglas, ya partiendo de las sugerencias, cómo vamos a organizar la información dentro de las oraciones, porque por ahí en algún momento habíamos comentado que la oración el párrafo no puede estar conformado de oraciones que estén sueltas, y que parezcan información de un telégrafo y que entonces nada más nos van contando las ideas sueltas porque los textos se hacen aburridos. Entonces, para aprender a manejar la cantidad exacta de información que nos permite articular oraciones cortas con oraciones más largas, con la información precisa, información necesaria, pero sobre todo que la información, el mensaje se transmite de manera concreta, es que vamos hoy a aprender a estructurar, vamos a conocer la estructura de la oración, pero también quiero que repasemos un poco lo relacionado con el uso de sinónimos y con el uso de las conjunciones, ya que van a ser elementos fundamentales para nosotros a la hora de escribir. Vamos a empezar entonces entendiendo que cada oración transmite ideas. Sí es cierto, hemos dicho que tiene elementos estructurales, que el sujeto, que el predicado, que cada uno de ellos tiene una intención, que tiene componentes que los conforman, pero así como en cada párrafo debe respetarse la exposición de una idea, esa idea va a estar retroalimentada, va a estar apoyada, va a estar sustentada por ideas más pequeñas o ideas más sencillas que van a estar plasmadas en cada oración. Entonces, si partimos de esa lógica, construir una oración requiere de organizar la información al menos en tres tipos, La primera, que es la idea principal o la oración principal; la segunda, que es la idea secundaria o la oración secundaria; y la tercera, que son las ideas complementarias u oraciones complementarias. La idea entonces es poder jerarquizar la información de esa manera, pero fíjense lo que acabo de decir, jerarquizar, saber qué voy a poner primero, qué es lo más importante, cómo voy a insertar información adicional y cómo voy a complementar. El orden, que es primero, que después y luego que, sí, en este caso sí debe respetar una secuencia lógica. No voy a poner el principio la complementaria, en medio la principal y al final la secundaria, por ejemplo. No, aquí sí, Hablábamos en otros espacios, de que las oraciones tienen una estructura así como los textos completos, que tienen los párrafos, no es cierto, no las oraciones, los párrafos tienen esta estructura de introducción, desarrollo y conclusión. Para lograr eso, entonces, es que necesitamos partir de esto básico, que es sistematizar, jerarquizar la información dentro de cada oración. Es muy cierto, y esto hay que anotarlo, Es muy cierto que cada vez que nosotros escribimos no nos podemos poner a esquematizar párrafo por párrafo. Ya suficiente es esquematizar el texto completo, ese ya es un problema, Ya vimos que es una tarea complicada, que es una tarea un poquito difícil, como para que entonces ahora todavía nos pongamos a hacer el esquema de cada párrafo. No, eso es un asunto muy complejo. Pero lo que sí hay que tener en consideración cuando se hace el esquema general o el esquema completo de un texto, y cuando eso
se empieza a trasladar hacia los párrafos, eso sí hay que tomarlo en consideración, es de qué voy a escribir. Eso es lo primero, ¿qué voy a escribir? Ya tengo una referencia, tengo un punto de partida, que es básicamente lo que esquematicé, eso ya está, pero ahora viene la tarea ardua de construir el párrafo completo. Entonces es, ¿qué voy a poner? ¿No? ¿De qué estoy hablando? ¿Qué voy a decir de eso? ¿Cómo lo voy a adornar? ¿Cómo lo voy a complementar? Eso sí, o sea, esa tarea sí se puede hacer, sí se puede llevar un proceso, digamos, con tiempo, ahorita que se están preparando. El día del examen no va a haber mucho, aunque sí es suficiente para hacerlo, tampoco se angustien, ¿no? Pero sí hay que llevar como un proceso de pensar un poquito, a ver, sí, ya sé que tengo que integrar todos estos elementos porque el esquema me dice, pero, ¿no? ¿Cómo lo voy a poner? ¿De qué voy a hablar primero? Voy a hablar de esto, quizá integre una idea adicional y después tengo que seguir hablando de lo que planteé al principio y así, ¿no? Hasta que se construya un párrafo. Entonces, para ello vamos a conocer algo básico. Vamos a trabajarlo con un ejemplo, ¿no? Aquí hay un ejemplo. El ejemplo dice, fíjense, pero pongan mucha atención al texto porque tiene trampa. Las tías de Pedro, y trae una coma, que son hermanas de su papá y viven enfrente de un parque en donde a veces hacen exhibiciones de pintura que les gustan mucho porque siempre van pintores jóvenes que presentan cosas muy interesantes, coma, tienen una casa de huéspedes. Yo digo, a ver, espérame, ¿no? Este ejemplo es común, este es un párrafo y esto es común encontrárselo en los textos, es común encontrarse esto y peor tantito, es común encontrarse que el punto no esté colocado hasta huéspedes, sino que esté colocado hasta interesantes. Porque tenemos la mala costumbre, el mal hábito, de cortar las oraciones. Empezamos hablando de alguien, las tías de Pedro, ¿no? Y luego vamos metiendo información, vamos retacando los párrafos de información, ¿no? Metemos información que son hermanas del papá, que viven enfrente del parque, que en el famoso parque hacen exhibiciones de pintura, que les gustan mucho, pero yo ya en ese punto, cuando empieza a hablar de los pintores jóvenes, está tan mal redactada que yo ya no entiendo. Si les gustan los pintores, porque son jóvenes, si les gustan las exhibiciones de pintura, si les gusta vivir ahí, yo no entiendo qué es lo que les gusta. No es concreta, no es clara, no cumple ninguno de los 4 criterios básicos de redacción. Entonces, vean el esquema. El esquema se parte en 3. Este esquema es como el cuadrito sinóptico para elaborar un párrafo, ¿no? Entonces, en primer lugar debe estar la idea principal. La idea principal siempre se va a esbozar en sujeto y predicado, forzosamente, no es negociable. Después va a venir la idea secundaria. La idea secundaria puede estar conformada con sujetos tácitos y con predicados nominales, ya no necesariamente con sujetos y predicados, con oraciones completas. Vaya, los sujetos tácitos y los predicados nominales no son oraciones incompletas tampoco. Y por último, las ideas complementarias, que también pueden estar y básicamente van a estar nutridas de predicados nominales, ya nada más como para dar cuenta del estado o el atributo de lo que se empezó hablando al principio. Entonces, fíjense, primero hay que tomar en consideración de qué se está hablando. La oración es la que está toda confusa. Vamos a hacerle preguntas. ¿De quién se habla? Inmediatamente brota la respuesta. Las tías de Pedro. Entonces, ese es el sujeto. ¿Qué se dice de ellas? ¿Qué se dice de ellas? ¿Que son hermanas de su papá? No. Eso, en el momento en que viene acompañado de una conjunción, que es la palabra que hace el puentecito, ya rompe, ¿no?, lo directo que son siempre sujeto y predicado. Acuérdense que una característica siempre de sujeto y predicado es que se habla de la cosa, la persona, lo que sea, ¿no?, e inmediatamente después viene el verbo. Entonces, que son hermanas de su papá, queda descartado. Y luego viene otra conjunción cuando dice y viven. Entonces tampoco puede ser el predicado. Y ya después mete un montón de información que ya no tiene nada que ver con ellas. Hasta el final, cuando dice, tienen una casa de huéspedes. Entonces, oración completa, sujeto y predicado, las tías de Pedro tienen una casa de huéspedes, punto. Eso es lo que trata la oración.
Ahora, yo no puedo soltar, ¿no?, una oración que diga, las tías de Pedro tienen una casa de huéspedes, punto, y luego son hermanas de su papá, punto, y luego viven enfrente de un parque, punto, y luego hacen exhibiciones de pintura. No, porque sería ese tan malo lenguaje telegráfico que les he estado mencionando. Aquí lo que tenemos que aprender a hacer es a mezclarlas. Las ideas secundarias normalmente también se conocen como oraciones aclaratorias, es decir, yo puedo insertarlas en medio de la oración sujeto y predicado sin romperla, es decir, que se tiene que mantener y que no se abuse de esas ideas secundarias. Por ejemplo, las tías de Pedro. Las tías de Pedro es el sujeto. Una idea secundaria asociada a ellas, ahora sí, es que son hermanas de su papá. Luego, tienen una casa de huéspedes, ese es el predicado. Una idea asociada al predicado es dónde está esa casa de huéspedes, enfrente del parque. Bueno, sigue usando un verbo que hace referencia a las tías. Entonces, fíjense cómo está en la tabla. Está, las tías de Pedro tienen una casa de huéspedes. La primera que se desprende del sujeto es, son hermanas de su papá. Y la segunda, de las secundarias, por supuesto, que se desprende del predicado es, viven enfrente de un parque. Entonces, ya teniendo esa idea, puedo irme imaginando, ir vislumbrando cómo voy a organizar la información. Ahora, complementarias. Complementarias quiere decir que se trata de la, vamos a ponerlo entre comillas por lo coloquial del término, que se trata de la paja que va a darle el relleno al texto. En algún momento, cuando se estuvo hablando de comprensión de lectura, dijimos que muchos de los textos están conformados, no muchos, todos los textos están conformados de paja, que es la que le da el relleno, que las ideas principales son lo menos, son la menos información que podamos encontrar a lo largo de los textos. Las secundarias, pues menos, y finalmente las complementarias son las que abundan. Entonces, información complementaria no quiere decir que no sea importante. Es importante porque va a nutrir al texto, porque va a permitir que se transmita la idea, porque va a darle atractivo a la lectura. Como les decía en algún momento previo, es que cuando uno lee textos que tienen las ideas principales cortadas, podría pensarse que es muy fácil de comprender. Uy, pues claro, es que es la pura idea, la idea así pura, cruda. ¿Cómo no la vas a entender? No, eso se hace aburrido, se hace tedioso. Entonces, para evitar el tedio y evitar el aburrimiento, es que vamos a poner ideas complementarias que nos enreden, o vaya, no a nosotros, sino al lector, lo enreden en la lectura, disfrute de leer porque se van haciendo esas combinaciones. Entonces, fíjense, ya tenemos idea principal, tenemos ideas secundarias que se derivaron de la principal, de los elementos estructurales de la principal, y ahora vamos a sacar las complementarias. Las complementarias van a derivar de alguna de las secundarias, o de las dos, no sabemos. La primera, ¿en dónde a veces hacen exhibiciones de pintura? Cuando dicen dónde, está haciendo referencia al parque, eso es de lo último en lo que se quedó, ¿no? Entonces seguramente todas las ideas complementarias se van a desglosar o se van a derivar de nuestra segunda idea secundaria que dice viven enfrente de un parque. Entonces fíjense, en donde a veces hacen exhibiciones de pintura. Luego, siguiente oración complementaria, les gustan mucho. Tercera, porque siempre van pintores jóvenes. Cuarta, que presentan cosas muy interesantes. En algún momento hablamos de que la información que se escribe en los textos también tiene como una especie de clasificación. Tiene un núcleo central que es el tema, es la idea principal, y después tiene círculos, ¿no? Que les decía, siempre hay que tratar de escribir sobre el segundo, ¿no? Vaya, el círculo grande, el que sale inmediatamente del centro, porque si nos vamos saliendo de los círculos, entonces vamos a incluir información que no es relativa y que de seguirnos por esa línea nos va a perder párrafo tras párrafo. Y este es el mejor ejemplo de lo que les comentaba. La oración empieza hablando, vaya, ya que está organizada, no el ejemplo está hecho un caos, ya que está organizada la información, nos damos cuenta que aquí el tema y lo que importa son las tías de Pedro que viven enfrente de un parque. Ese es el punto, ese es el tema central. Fíjense en lo que termina,
con las oraciones complementarias. Acaba hablando de unos pintores jóvenes que van a dicho parque, que presentan cosas muy interesantes. Sí, cuando yo estoy escribiendo me pierdo, ¿no? Y ya no logro mantener la secuencia y no tengo un esquema sobre todo eso, y estoy tratando aquí de escribir mi mente y yo solitos, lo más seguro es que me siga en la línea de los pintores y que siga hablando de pinturas y que los pintores jóvenes y que me pierda. Entonces no resultaría extraño entender por qué les conté el ejemplo de quien escribió un texto que si hablaba de los niños que participan en reality shows, terminó culpando a la guerra contra el narco de Felipe Calderón de los reality shows, ¿no? Entonces, fíjense, tengan mucho cuidado. Por eso es este asunto de quererlo organizar todo, quererlo esquematizar todo. No se trata de una obsesión por el control o una compulsión por el control. Se trata de facilitarle la tarea a la hora de escribir. Lo hemos dicho, escribir es una tarea bastante complicada, de verdad. Bastante complicada cuando hemos abandonado el hábito y peor tantito, cuando nunca aprendimos a hacerlo, ¿no? Siempre que se revisa esto, ¿no? Desde que se revisa sintaxis, se empieza a ver sujeto y predicado, y después se empieza a hablar de la oración, y se empieza a hablar de conjunciones, se empieza a hablar de sinónimos, la gente siempre remite su pensamiento cuando iban en la primaria y dicen, ay no, otra vez, vamos a ver eso, ¿no? Ya lo habíamos comentado, y es que nunca aprendimos a escribir. Las maestras nunca nos enseñaron que todo esto que parece tan tedioso y parece tan aburrido, tenía una finalidad, que aprendiéramos a expresarnos por escrito. Entonces tenemos que aprenderlo a hacer en algún momento y el momento es ahora, ¿no? Ya que tenemos organizada la información, vamos a ver cómo nos queda la oración, cómo vamos a irla integrando, porque tampoco es ahora que ya tenemos el esquema, pasar la información tal cual está, no, fíjense. Las tías de Pedro, coma, porque aquí los signos de puntuación van a ser bien importantes, ajá. Cuándo se usan, cuándo no se usan, en qué momento se usan, depende de cómo se estructure una oración. Entonces, fíjense, las tías de Pedro, que es el sujeto coma, la coma quiere decir que lo estoy rompiendo, pero una coma no debe romper a un sujeto y a un predicado, jamás, ya lo veremos a detalle, pero no lo debe hacer jamás. Entonces, en este caso lo va a hacer porque lo que voy a integrar en medio entre sujeto y predicado es una oración aclaratoria, la primera, ¿no? La que se derivaba del sujeto. Entonces fíjense, las tías de Pedro, coma, que son hermanas de su papá, coma, cierro la coma. Cuando yo cierro la coma y dejo mi oración secundaria entre dos comas, estoy diciendo que es como un paréntesis, como información adicional que se queda entre paréntesis, que sí debe ser tomada en consideración, pero que no es relevante al final de cuentas, que por eso es secundaria. No voy a meter dos o más ideas, como estaba el ejemplo original, con una basta. Ya dos es de pensarse, hay que tener mucho cuidado, hay que procurar, en vez de saturar entre sujeto y predicado dos ideas secundarias, hay que pensar si mejor una la pongo al inicio de la oración, después pongo sujeto, después pongo secundaria y luego predicado. Pero por ahora, fíjense, las tías de Pedro, coma, que son hermanas de su papá, coma, tienen una casa de huéspedes, punto. Hasta ahí se entiende, hasta ahí se entiende. Pero ahí, en vez de poner otra coma, podría poner, como está en el ejemplo, un punto y seguido o un punto y coma. ¿Por qué? Porque estos, ¿no? Estos signos, ya también lo veremos más adelante, me sirven para dar pauta de que voy a hacer un ligero cambio de idea, probablemente que voy a integrar una idea secundaria, ¿no? O que, como les decía, voy a hacer un ligero cambio de idea, un contraste, una explicación. Entonces, fíjense, punto y seguido. Viven enfrente de un parque, ¿no? Eso lo estoy usando como un sujeto tácito, ¿no? Si yo le pregunto a alguien, ¿de quién habla esa oración? La que empieza después del punto. Me dirán, pues de las tías de Pedro, claro. No necesito volver a repetir las tías de Pedro. Puedo usar el verbo de esta manera, ¿no? Viven enfrente de un parque, en donde a veces hacen exhibiciones de pintura. Fíjense, ¿no? Ahí está el punto y coma. A ellas les gustan mucho porque siempre van pintores jóvenes que presentan cosas muy interesantes. Fíjense entonces cómo quedó la información. Quedó la información organizada de más a menos, ¿no? Quedó de su idea principal con el juego de idea secundaria hasta el punto, después idea secundaria y toda la información complementaria. Entonces cambia completamente la idea. Ya no siento que quede volando una parte como en la primera, ¿no? Cuando después de contarnos toda la historia, coma,
viven enfrente de un parque, o perdón, tienen una casa de huéspedes, y uno decía, ay, ¿eso qué tiene que ver con todo lo anterior? Entonces, insisto, esto es muy importante, no les va a dar tiempo jamás, es tedioso, no hay quien creo que lo haga, ¿no? Que se ponga a esquematizar así con la tablita, ¿no? Dividida en 3, oración o párrafo por párrafo. No se puede. Esto es una idea de qué es a lo que hay que darle prioridad. Esto es una idea, esto nos va a dar una idea de cómo se organizan los párrafos. Este párrafo tiene una introducción, ¿no? Y introduce lo que va a hablar cuando dice: las tías de Pedro, ¿no? Que son hermanas de su papá, tienen una casa de huéspedes. Después del punto viene el desarrollo de la oración, ¿no? Cuando dice, viven enfrente de un parque, en donde a veces hacen exhibiciones de pintura, que les gustan mucho, y cierra, tiene una conclusión cuando dice, porque siempre van pintores jóvenes que presentan cosas muy interesantes, y cierra. Pero la idea principal de qué habla el párrafo completo está esbozada desde el principio, desde la introducción. Acuérdense, las introducciones siempre sirven para presentar de qué va a hablar el texto o el párrafo. Entonces, ahí debe quedar asentado de qué habla, desarrollarse y siempre cerrarse. No va a dejar para después el seguir hablando de los pintores o seguir hablando de las exhibiciones de pintura. Todo lo que necesitaba hablar está en ese párrafo, pero está organizado lógicamente. Acuérdense, lo dijimos cuando hablamos de los criterios, ¿no?, de redacción. Hay que evitar el abuso de ideas secundarias, no saturen, no queremos que nos demuestren cuánto saben, no queremos que en un párrafo metan todo lo que puedan. Esa no es la idea. No es la idea excederse, no es la idea caer en esos excesos, es la idea, lo que van a evaluar es esto, que ustedes sepan respetar las reglas de la sintaxis, que sepan, que conozcan las reglas gramaticales, ¿no?, en términos de la construcción de una oración. Y en esto consiste, en que toda oración, como ahí lo ven, empieza con un artículo, sigue un sustantivo, puede venir información adicional, pero siempre tiene que tener un verbo, porque les decía, cuando veíamos el ejemplo de las tías de Pedro, que eso era un ejemplo de los errores más comunes. Y uno de los errores más comunes no solo es mal organizar la información o saturar a un párrafo de información, uno de los errores más comunes es cortar las oraciones. Como estamos escribiendo, más preocupados lo poníamos por cómo poner las cosas en vez de qué poner, nos perdemos, se nos olvida de qué estábamos hablando y qué íbamos a decir al respecto de eso. Entonces, nunca se les olvide, reléanse. Desgraciadamente, cuando estén escribiendo ya sobre sus hojas definitivas para entregar el texto, tampoco van a poder hacer estos cambios, ¿no?, tan abruptos. O sea, escribir el párrafo y releerlo y darse cuenta de que probablemente no tenga predicado, y entonces borrar y ponérselo, van a tardarse mucho, va a ser un caos, ¿no?, la hoja se va a maltratar. Entonces, por favor, practíquenlo desde ahora, acostúmbrense a escribir así, acostúmbrense a respetar el orden forzoso. No queremos encontrar oraciones que no empiecen con un artículo. Que me pones una oración que empieza con en la actualidad o en México, está bien, ¿no? Porque se vale empezar, oficialmente un texto se puede empezar con una preposición, como puede ser en este caso en México o en la actualidad. Pero cuando se hable de la idea principal, tiene que empezar a fuercita con un artículo. No queremos textos de periódico, no queremos textos, es que en la tele así sale, es que en el periódico fulanito así escribe, es que en la revista, sí, acuérdense, lo hemos dicho, son formatos editoriales distintos. Nosotros tenemos que someternos a unas reglas, porque eso nos van a calificar, qué tan bien las sabemos manejar, qué tanto recordamos, qué tanto se nos ha olvidado. Y bueno, yo siempre lo he dicho, si se está haciendo el esfuerzo para tomar un curso, para prepararse, están haciendo sacrificios incluso para obtener este resultado, hay que trabajar en serio, no delegarle la culpa o la responsabilidad a que en el periódico está así y yo lo quise hacer así y entonces reprobé. Esa es la intención. Luego, otra de las cosas que hay que
no menospreciar, aunque ya lo hemos dicho hasta el cansancio, son los signos de puntuación. Sí, es cierto que probablemente no conozcamos el uso, lo hayamos olvidado, no recordemos, qué sé yo, y que lo vamos a tener que trabajar en algún momento, sí, pero no lo menosprecien. Las comas, los puntos y coma, los dos puntos son fundamentales para que podamos hacer esto. De nada servirían tantos esquemas como lo comentamos en otro momento si los signos de puntuación no nos ayudan. Pero bueno, como ahora no vamos a hablar de ellos, sí tenemos que hablar de otros elementos que son fundamentales. ¿Y qué son? Las conjunciones. Habíamos dicho que uno de los criterios forzosos, ¿no?, fundamentales de la redacción es que el texto tenga una secuencia, que tenga, esto incluso así les va a aparecer en su hoja de resultados, en su hoja de calificaciones, como uno de los criterios que se calificó dentro del texto argumentativo, y que es el orden discursivo. El orden discursivo no solo es que lleve una secuencia lógica al texto, sino que parezca integrado en un cuerpo único. Es decir, lo que ya habíamos comentado, que no tenga cortes abruptos, saltos cuánticos de párrafo a párrafo o entre párrafos. Para ello, las conjunciones son fundamentales. Las conjunciones también se llaman conectores o nexos. Estos, su nombre nos lo dice, ¿no? Cuando oímos nexos, oímos conjunciones, es que conjuntan. Su principal función entonces, ¿no?, es evitar que el texto parezca cortado, que parezca, como ya se los había dicho, parezca mini ensayos. No solo eso, dentro de las oraciones también va a permitir que no sea solo oraciones o palabras, a veces palabras nada más ahí puestas y que parezca que está hablando un telégrafo. Va a darle la unión, los puentes, ¿no?, a los textos. Es muy, muy, muy importante tomar en consideración eso. Hay que aprender a usarlos. No tiene caso que los memoricemos, la lista es extensísima, ¿no? Yo les puedo traer algún ejemplo, les las puedo presentar y decirles, las conjunciones son estas, ¿no? Las principales conjunciones son estas. Sin embargo, no se las van a memorizar, pero créanme cuando les digo que identificarlas, tomarlas en consideración a la hora de escribir les va a salvar la vida. Las conjunciones son el secreto detrás de todo. Sí la redacción, sí la sintaxis, sí el orden, sí la estructura, sí el esquema, sí lo que quieran, sí saber, sí es cierto, sí, todo es importante, pero el secreto, ¿no?, las que son como, le dan el toque mágico para que quede, pero bonito, ¿no?, chulo, bonito, como dicen, son las conjunciones. En serio, un texto que no usa conjunciones y otro que sí los usa, cambia. De verdad, vamos a enfrentar una de las pruebas más difíciles del examen, ¿no? Es en serio una tarea compleja hacer este texto, es una tarea compleja probarlo, ¿no? Sus criterios de evaluación son muy, muy, muy estrictos, no nos dan margen de tolerancia muy amplio. Tenemos que lograr convencer al que lee de que sabemos hacerlo, y como no tenemos mucho tiempo para formarnos, ¿no?, ni tenemos mucho tiempo para estar escribiendo, ni tenemos mucho tiempo para estar tomando otro tipo de cursos adicionales, tenemos que utilizar lo más que podamos, explotar lo mejor que podamos las herramientas a la mano. Y una de esas herramientas que se pueden explotar son definitivamente las conjunciones, ¿no? Aprender a usarlas entre párrafos, aprender a usarlas dentro de los párrafos. No saben qué buena presentación le da el texto, qué hilaridad le da, ¿no? Aun cuando no la tenga, ¿no? Porque muchas de las veces sí es cierto que hay ideas dentro del texto que no sabemos cómo acomodar, que por más que queremos y por algo salió y no la podemos eliminar porque necesitamos ese párrafo, ¿no? No podemos, o sea, no entra, y dices aquí y aquí y aquí no entra. Bueno, nunca hay nada como una conjunción que gracias al puente que construye nos hace como el favor de justificar la introducción de una idea. Entonces, las conjunciones además nos van a servir o nos van a dar la pauta para confrontar el complejo de la hoja en blanco, para
confrontar híjole, ¿y ahora cómo sigo escribiendo el párrafo que sigue? O ya se me fueron las ideas, manejarlas, ¿no? Tener esas pautas, ¿no? Nos van a servir, así como nos sirven para leer, como también en algún momento lo comentamos, son pautas para entender el orden discursivo, asimismo lo son para mantenerlo y escribirlo ahora que estamos de este lado fungiendo como escritores. Entonces, algo que hay que tomar también en consideración, otra de sus bondades, ¿no? Es que el texto demanda mucha neutralidad, ya lo hemos dicho, ¿no? En muchas ocasiones hasta que se lo memoricen, es más, si pudiéramos hacérselo llegar al inconsciente muchísimo mejor, ¿no? El texto demanda que seamos imparciales, el texto demanda que no estemos ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario, y aunque pueda parecer absurda esta expresión de todo lo contrario, pueda parecer vacía de sentido, ya saben que tenemos que ubicarnos no en el sí o en el no, o responder de manera tajante a esa pregunta, o de manera juiciosa a esa pregunta polémica. Debemos buscar centrarnos en el punto medio de manera analítica, no importa que nuestro punto de vista sea declarado de un lado o de otro. Nosotros tenemos que ser analíticos, tenemos que ser neutrales, y para ello las conjunciones también nos ayudan. ¿Por qué? Porque cuando escribimos, ¿no? Es de verdad inevitable que se empiece a cargar el texto, lo habíamos dicho. El texto se empieza a cargar hacia un lado, se empieza a cargar y empezamos a perder esa neutralidad, ¿no? Empezamos a tomar más la postura hacia un lado o hacia el otro. Hay que compensarlo, tiene que estar lo más moderado que se pueda. La idea es que cada párrafo dentro del texto esté lo más equilibrado que se pueda, que sí, por un lado muestre una tendencia o que se acerque a un lado de una tendencia, pero que también muestre el otro. Las conjunciones, sobre todo las que se clasifican como adversativas, van a ser las que nos van a hacer el favor tremendamente, no se imaginan. ¿Por qué? Les estoy hablando de conjunciones como sin embargo, como pero, como no obstante. Entonces, cuando yo hago ese juego, o sea, yo puedo estar diciendo, sí, no sé, otra vez el tema del aborto, que fue uno de nuestros ejemplos en algún momento. Yo puedo estar diciendo, sí, si bien el aborto, ¿no?, es una de las conquistas políticas de grupos de mujeres que luchan porque otras tengan acceso a esto, ¿no? Sin embargo, pero hay que tomar en consideración que, no sé, esta práctica puede traer riesgos para la salud. Entonces, fíjense, me quedo en el punto en el que ni sí ni no. Yo personalmente puedo decir, yo no estoy a favor del aborto, pero como ya sabemos que yo no me tengo que ir a bronquear con nadie, ¿no? O no tengo que generar que mi texto le provoque broncas al otro, entonces al utilizar las conjunciones voy a poder hacer este juego, ¿no? Voy a poder decir sí, pero no, sí, pero no, sí, sin embargo no, sí, no obstante no. Se puede hacer a lo largo del texto, ¿no? O sea, por completo, hay quien lo hace, quien por ejemplo usa un párrafo que muestra una postura, hay el que usa, bueno, el que sigue muestra otra postura y el que sigue usa otra postura, ¿no? O sea, la postura de alguien distinto, porque acuérdense que el texto argumentativo no habla de mí, de lo que yo pienso, lo que yo quiero, sino trata de analizar las situaciones de manera externa, de manera objetiva. Entonces, para hacer eso, ¿no? Es que estoy pensando en un ejemplo concreto y mejor se los voy a platicar. Había por ahí una temática, creo que ya les había comentado, que abordaba el asunto de que si las parejas del mismo sexo podían o no adoptar a pequeñitos en situación de abandono. Es una pregunta extremadamente polémica, es más, yo no diría polémica, diría espinosa, pica, ¿no? O sea, estas cuestiones relacionadas con la moral, con la religión, con la ética, con la salud, con el cuerpo, con la sexualidad, son siempre muy delicadas y no descarten la posibilidad de que les pueda tocar una parecida. En esta temática, ¿no?, híjole, es bien difícil, ¿no? Es bien difícil decir sí, es bien difícil decir no, es bien difícil mantener, ¿no?, el equilibrio, porque yo no sé si el que me va a leer es panista. ¿Qué tal que es panista? Y yo digo, sí, las personas homosexuales tienen exactamente los mismos derechos que todos los demás porque son personas y la ley y la constitución y lo que ustedes quieran, pero al otro le vale todo eso, el otro tiene un punto de vista y de ahí no lo vamos a mover. O
Por el contrario, yo puedo decir, claro que no, no tienen derecho a adoptar niños porque son pervertidos, son antinaturales, hay estas cosas que se dicen, ¿no? ¿Qué tal que el que me lee es homosexual, ¿no? Y defiende arduamente el asunto de que adopten. ¿Saben en qué problema me voy a meter? Entonces, como yo no puedo hacer eso, puedo jugar con las conjunciones. Puedo, ¿no?, abordar la temática desde qué dice un sector, qué dice el otro y qué dice el otro. Ese es el ejemplo que les estaba dando. Me tocó que un chico escribiera un texto de esto. Este chico, bueno, no desconozco su preferencia, a mí no me importaba realmente, porque ese no era el punto, pero él analizaba el tema de manera muy neutral. Abordaba cuál era la postura del gobierno, porque en el planteamiento, en la pregunta polémica, hablaba del gobierno del Distrito Federal, que es el que había aprobado la ley, ¿no? Entonces, hablaba de la postura del gobierno, por qué el gobierno había aprobado esta ley, hablaba de la postura de las religiones, así en general, no se metió con una en particular, ¿no? Y habló de un tema importantísimo, ¿qué onda con los niños?, ¿no? Porque todos debatimos acá entre adultos, pero bueno, pues a los niños nunca los tomamos en consideración. Y con eso, ¿no?, con esos 3 párrafos, una introducción, unos antecedentes y una conclusión, con eso hizo su texto. 6 párrafos, le quedó bien, ¿no? Pero para poder ir articulando esas posturas, para poder articular las posturas del gobierno, de las religiones, y para poder hablar de los niños, o de las posturas que defienden el asunto de los niños, o que abordan el asunto de los niños, tuve que usar conjunciones, para que esas posturas que son tan dispares, o sea, imagínense, postura del gobierno del Distrito Federal, postura de las religiones, o sea, son 2 polos, uno positivo y otro negativo. ¿Cómo las concilias en un texto? Conjunciones, son maravillosas. No vas a pasar de un punto a otro, puedes decir por otra parte, cabe mencionar que, por otro lado, ¿no? Para eso hay una clasificación, fíjense, que copulativas, ¿no?, que disyuntivas, que adversativas, que condicionales, causales, comparativas, hilativas, temporales, finales, concesivas. Para eso existe esa clasificación, no para que se la memoricen, no para que la recen, sino para que sepan qué hace cada una, ¿no? Hay las que conjuntan, como es el caso de la I o de la E, ¿no?, del que también. Hay otras, las adversativas, que son las que les estoy explicando, que nos sirven para hacer cambios radicales de idea, pero que aún así el texto parezca, gracias a esa palabrita o esas 2 palabritas, el texto parece un cuerpo único. Entonces, no las menosprecien, identifíquenlas. Cuando lean, vean lo que hacen los escritores. Ya decíamos, es importante que uno se ponga a leer y ver, ya no se trata de leer por leer, ya hay que leer. Ahora que nosotros tenemos que aprender a escribir, hay que leer para ver cómo le hizo él, cómo puso él una idea o ella, cómo se arma un texto argumentativo. Bien fácil, uno puede entrar a cualquier buscador por la red, ¿no?, y poner ejemplos de texto argumentativo y les van a salir N cantidades de ellos, de distintas temáticas, y entonces van a ver cómo se va pasando la información, cómo es información general, cómo no se entra en detalles con nada, pero cómo se va pasando de una idea a otra gracias a estos elementos, a estas palabritas que parecen tan insignificantes, pero que en serio, créanme cuando les digo, son el secreto, son así como en la receta de la abuelita que tiene un secreto que nunca nos revela. Bueno, así en los textos bien escritos, el secreto son las conjunciones. Miren el ejemplo que tenemos ahí. El ejemplo que tenemos ahí es un pequeño texto, bueno, es un fragmento de un texto de 4 párrafos. Lo que está marcado con verde, que está señalado con verde, son conjunciones. Fíjense qué importantes son, todo el tiempo las estamos usando. Y fíjense cómo van dando las pautas. Miren en el primer parrafito, desde que empieza, cuando dice, a pesar de que, ¿no?, ya de entrada las usa para que nosotros entendamos que está desde el inicio haciendo una especie de contrastación. Y dentro del parrafito nos encontramos varias, nos encontramos las is, nos encontramos las ques, ¿no? En el siguiente nos encontramos un pero. Fíjense lo que hace, vamos a leer tantitito nada más para que vean. Cuando dice en el segundo párrafo, los misterios que encierran los grupos sanguíneos son múltiples y muy difíciles de explicar. Pero comencemos por el principio. Fíjense, o sea, esa oración, pero comencemos por el principio, que en realidad no aporta nada, que es una información
o una idea hasta complementaria si ustedes quieren, bien que ocupa su lugar ahí gracias a la conjunción, ¿no? Otra que a ustedes les va a resultar maravillosa porque el texto argumentativo permite el uso de ejemplos, es esa la que está en la primera línea del tercer párrafo. Un ejemplo es, esa también es una conjunción, permite insertar, ¿no? O permite explicar algo mediante el uso de ejemplos, entonces no la descarten y miren el por qué, y luego por lo tanto en el tercer párrafo, y luego además, y luego y así, y en el último, pero otra vez que es uno que se usa mucho, o el pues, o cuando, o en realidad, o sea, esos elementos tan insignificantes son los que permiten, si ustedes se ponen y se toman el tiempo tantito para leer esos 4 parrafitos, permiten que nosotros lo entendamos. Sin esos elementos chiquititos no nos funcionaría. Entonces, identifíquenlos, conózcanlos, apréndanselos, pero no de memoria, sino rescátenlos. Cuando digo apréndanselos, es que los rescaten al momento de escribir. Yo no estoy hablando de qué, o de i, o de los chiquitos, ¿no? O la e, como está ahí en el cuarto párrafo. No, yo estoy hablando de los que dan pauta para empezar el texto, como puede ser en este ejemplo, a pesar de pero o sin embargo, que de verdad háganme caso cuando les digo que va a ser y debe ser su recurso favorito en el texto, sin embargo, pero y no obstante, porque son los que nos van a permitir matizar y mantener en equilibrio el texto. Entonces, háganme caso cuando les digo esos que sirven para contextualizar, para iniciar texto, para hacer contraste, ¿no? Los chiquitos, bueno, estoy dando por hecho que ustedes los usan y los entienden. Hablemos ya para terminar del último punto de esta sesión, el uso de sinónimos. Y uno dice, ¡ay, sinónimos! Sí, ¿no? Esas palabritas que se escriben diferente, pero tienen un significado parecido. Esas palabritas que, luego nos ponían a hacer ahí ejercicios bien divertidos. ¿Cuál es el sinónimo de tal? ¿Cuál es el sinónimo de tal? Y uno ahí, ¿no? Perdiendo el tiempo bien lindo, que tampoco quién sabe para qué servían. Tenemos que resignificar el uso de sinónimos. Los sinónimos, aprender a usarlos, nos van a ayudar a evitar uno de los problemas más grandes cuando se escribe. Uno de los problemas más grandes, bueno, es que yo digo, todos los problemas son más grandes, bueno, y son más grandes porque los venimos arrastrando todos desde hace muchos años. Hay una cosa que se llama pobreza de vocabulario. Pobreza de vocabulario va a ser evaluada en su texto, ¿no? En su texto van a ver desde, fíjense, el instructivo, bueno, no sé si el instructivo que les den lo plantea, pero la guía que difunde Ceneval lo plantea desde el principio y es una de las sugerencias importantes de formato, ¿no? Que vamos a ver también en su momento. Ni siquiera nos dan el chance de que usemos las mismas palabras que están escritas en la pregunta polémica dentro de los párrafos. Imagínense, o sea, a ese grado, no solo quieren evitar redundancias, no solo quieren evaluar qué tanto vocabulario tenemos, y que sea un vocabulario, como lo vimos en algún momento, sencillo, simple, no que sea rebuscado, dominguero, elegante, de alcurnia, ¿por qué no? Pero quieren ver cuánto vocabulario tenemos, cómo podemos jugar con ese, consideran que es un vocabulario mediano de tamaño, ¿no? Y sobre todo que no cometamos errores de redundancias, y cuando digo redundancias puede ser desde repeticiones, ¿no? De palabras hasta pleonasmos. Entonces aprendan a usarlos. La sugerencia ya estaba dada, no se trata de que se compren un diccionario de sinónimos y antónimos y se pongan a estudiarlo, por favor, pues ni que fueran, ¿qué? ¿No? Computadoras o procesadores. No, son personas, entonces como tales no tiene caso que memoricemos nada. La sugerencia fue, y hay quien muchas veces se burla de mí, me dice, pues ¿qué somos albañiles o qué? ¿No? Pero no, la sugerencia fue, cómprense de esos cuadernitos de crucigramas que venden en los puestos de periódicos, de crucigramas sencillos, porque hay unos que son así como en espiral y quién sabe qué tantas cosas tienen, sencillitos, los típicos, e intenten resolverlos. Se van a atorar, es normal, es parte del chiste, ¿no? Si en algún momento no pueden, ya no se atoran, no logran resolverlo, vean la solución. Lo que queremos es que mediante esos juegos, que a veces jugando se aprende más, de verdad, puedan aumentar su vocabulario, aprender a usar los sinónimos. ¿Por qué? Porque, ¿no?
En serio, cuando escribimos estamos tan concentrados, tan preocupados de que nos quede bien, nos quede bonito, de que queden las ideas, que queden organizadas, tal, que no nos damos cuenta, en serio, hasta los escritores más experimentados o la gente que tiene mucha experiencia a la hora de escribir se equivoca, cometemos errores terribles. Entonces, usen eso, usen ese recurso que les digo, jueguen, ¿no? Aprendan, jueguen, lean lo que escriben para que de esa manera se aseguren de que no cometieron esas repeticiones. Insisto, cuando estamos escribiendo estamos muy embotados, estamos muy metidos en la idea, entonces no nos estamos dando cuenta, pero si termino de escribir el párrafo, tantito a lo mejor miro el techo, volteo a ver otro lado, ¿no? Con eso me despejo cuestión de segundos y cuando vuelvo a leer puedo notar esos errores, hay que evitarlos, se les va a tomar como error de vocabulario, como error de redacción y créanme cuando les digo que son muy pocos, hay un margen muy corto para esos errores. Cuando uno detecta esos errores, lo que hay que hacer inmediatamente es sustituir la palabra repetida por otra, que a lo mejor nunca va a ser exactamente la misma, porque cuando definí sinónimos no dije son palabras que se escriben diferente pero significan igual, porque no significan igual, significan o tienen significados parecidos. Entonces hay que tratar de buscar la palabra que más se aproxime, ¿no? La que más se parezca, que no altere el sentido completo de la oración, porque no se puede ir un texto así, hay que buscar sinónimos, hay que tener aquí ya en ese momento, el día del examen, el vocabulario para hacerlo. Entonces es muy importante, usen el diccionario, ya lo habíamos dicho, había sido una sugerencia en otro módulo, ¿no? Pero usen el diccionario cada vez que lean, o busquen en sus celulares, hoy tenemos ese recurso en las computadoras, en serio, para que vayan aumentando el vocabulario, porque eso se evalúa que no se repita incluso una palabra dentro de un mismo párrafo. Si dentro de un mismo párrafo se repite la palabra 2 o más veces, ya es error, ya es pobreza de vocabulario, ya es pleonasmo y ya va a traer consecuencias negativas. Miren los ejemplos. Estos ejemplos de verdad son reales, no están sacados de la manga, ¿no? Estos errores, fíjense, ¿no? Fíjense el primero. Siempre es importante saber valorar todo lo que valen las valiosas acciones de las personas. Ya quedó claro, ¿no? O sea, el hecho de usar redundancias no quiere decir que le quede más claro al otro. Y esto aplica, miren, aquí voy a hacer un paréntesis, esto aplica no solo para uso de sinónimos o evitar repeticiones de palabras, incluso esto, ¿no? Aprender a usar los sinónimos nos va a favorecer que no repitamos la misma idea párrafo tras párrafo. Si ya expresaron una idea una vez, con eso es suficiente, no tienen que volver a reforzarla o a reafirmarla en el párrafo siguiente o en el posterior. No, una vez que se expresa una idea es más que suficiente. Una vez que se pasó, ¿no? A otro. Una palabra que se usa una vez en un párrafo se usa una vez y se acabó. Ahí hay que buscar sinónimos. No, es más, yo creo que habría que construir la oración completa, porque no saldría con sinónimos. Fíjense en la siguiente, esa está peor, ¿no? Y ese error es muy común, en serio. Es necesario darle agua al niño, ya que el agua impide que el niño se deshidrate al perder el agua de su organismo. O sea, otra vez, no hay por qué estar repitiendo palabras. Pero bueno, esas son obvias, ¿no? Podrá alguien bien fácil rebatirme y decir, ay, pero por favor, ¿no? O sea, eso sí se da cuenta uno, esos errores saltan a la vista. Fíjense el siguiente, ¿no? Ese yo lo tomé literalmente de un texto. El gobierno debería imponer una ley que legalice el pago de impuestos. O sea, imponer impuestos mediante una ley que legalice, se entiende. En esos casos incluso es cuando se omiten palabras. Por ahí había una sugerencia en uno de los criterios de redacción de que hay que omitir palabras. Hay palabras que si las quitamos no le pasa nada al texto, se sigue entendiendo. Entonces, porque si no se hace pesado o se hace oscuro. Entonces, ese es el mejor ejemplo de que se puede hacer eso. La siguiente también es de las obvias, ¿no? Es un hecho que ha hecho un esfuerzo y esto se ve en el hecho mismo de que ha hecho su trabajo sin la ayuda de nadie. O sea, fíjense, ¿no? Fíjense de entrada, entonces cuidado. No, la última, que era, más o menos se las había platicado por ahí en algún momento previo. Cuando un avión vuela por el aire, siempre existe el riesgo de que se caiga para abajo. O sea, para empezar no sabemos de aviones
que naden por la tierra, ¿no? Fíjense hasta qué nivel de barbaridad llegamos, ¿no? Y tampoco conocemos aviones que se hayan caído para arriba o caído para un lado. Entonces, cuidado, cuando uno escribe no hay que hacerlo así nada más porque sí, hay que cuidar, o sea, y no voy a darme cuenta, es muy probable, cuando hemos dejado pasar tantos años sin saber escribir o sin haberlo ejercitado, no me voy a dar cuenta cuando estoy escribiendo, me voy a dar cuenta cuando lo lea. Entonces hay que evitar que sea demasiado tarde, ¿no? Que tenga que borrar, como les decía, párrafos completos, ¿no? Y tener que volver a reescribir. En estos ejemplos, básicamente habría que volver a reescribir. No saldría fácil, salvo si acaso la tercera, no saldría fácil sin nada más usando sinónimos. Entonces, apréndanlos desde ahora. Necesitamos que lleven un buen vocabulario para ese día. Recuerden, ese día no hay ayudas, no hay diccionarios, no hay celulares, no podemos usar los celulares, no le podemos preguntar a alguien. Ese día estamos nosotros ante la hoja, ante la pregunta que hayamos elegido, sepamos, no sepamos, tengamos o no tengamos vocabulario. Tenemos 2 horas para hacerlo y se acabó, es la única oportunidad. Después ya sería muy tarde. Entonces ejercítenlo desde ahora, recurran a los crucigramas, recurran a la sugerencia que se les dio de escribir todos los días una pequeña bitácora o diario de anécdotas chiquititas, de poquitos renglones, para que lo ejerciten desde la letra, que es una problemática también seria, pero también esto, la pobreza de vocabulario es uno de los errores más importantes de redacción. Bien, pues para finalizar ya debo decirles que bueno, después de estas 3 sesiones que han abarcado lo que tiene que ver con la parte técnica, ¿no? De cómo se escribe desde sugerencias generales o criterios generales hasta estos aspectos particulares, yo espero en verdad que se hagan el momento, se hagan el tiempo para escribir, para tomarlas en consideración, para poder observarlas en la lectura, pero acuérdense, no hay curso de redacción, no hay solución mágica mejor para aprender a escribir y aprenderse todas estas cosas que la práctica constante y de preferencia diaria. Entonces sí es importante leer y tener referentes de otros textos, pero también es importante ejercitarlos y crear el estilo propio. Todas estas reglas y todas estas sugerencias y todo esto que es la sintaxis y sus tips no funcionan si no se ponen en práctica. Por mucho que se lea, por mucho que se memorice o por mucho que se tomen cursos, lo mejor siempre será escribir y escribir. Muchas gracias. ¿Me quedó? Ay.